cargada nuestra planilla de remuneraciones, ¿cierto? Con el nombre de 01 enero, planilla de remuneraciones. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando abrimos nuestra planilla, nos vamos a encontrar con la página inicial. Entonces tenemos que ir a parámetros iniciales, ¿ya? En parámetros iniciales vamos a marcar el mes en que vamos a trabajar, enero 2022. Y luego vamos a irnos a la página de Previred. Aquí está la página de Previred y en la parte aquí, indicadores previsionales, vamos a verificar esta información que debemos cambiarla o revisarla todos los meses. Por ejemplo, sueldo mínimo, automáticamente va a calcular el tope de gratificación. Por ejemplo, si el sueldo mínimo fuese 350.000, calcula el tope de gratificación. Pero, por lo menos en estos momentos, el sueldo mínimo son 350.000 pesos, tal como se ve en la página de indicadores previsionales de Previred. Debemos confirmar las tasas de AFP, ¿verdad? Aquí están. Y las del CIS, ya, aquí también están 1,85. La mutual de seguridad este es el mínimo por ley, pero algunas empresas tienen pactada otra tasa, entonces aquí se debe poner ya sea 3,5, ¿es cierto? 6%, pero en este caso es el monto mínimo por ley, ¿cierto? Y otro dato importante es la UEF del 31 de enero del 2002 y 31 de diciembre del 2021. Aquí hay que actualizarlo, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos en otro mes que no sea enero, ¿cierto? Porque estas son para las remuneraciones de enero del 2022, aquí van a aparecer otros datos que debemos colocar aquí en nuestra planilla. Están las rentas imponibles también para este periodo de mes, que también tenemos que ir actualizando. Y es importante que podamos, ya una vez que esté actualizado en los parámetros iniciales, podemos comenzar. Entonces, nos vamos a nuestro libro de remuneraciones y aquí está nuestro libro de remuneraciones. Todo lo que está en este color gris es la información que nosotros debemos colocar, ¿ya? Y todo lo otro se va a ir completando de acuerdo a los parámetros que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, una vez que ya hicimos todo esto de los parámetros, nos vamos al inicio, ¿ya? Guardamos los cambios y cerramos nuestra planilla. ¿Por qué hacemos esto? Porque si tenemos más de una empresa, ya tenemos guardado el parámetro de enero. Entonces ponemos copiar o pegar. En este caso, en mi sistema dice duplicar. Y creamos un nuevo archivo. Le cambiamos el nombre y le podemos poner aquí el nombre de la empresa. Por ejemplo, 01 enero, empresa 1. ¿Ya? Ahí podemos ponerle el nombre de la razón social de la empresa. Entonces, ya tenemos lista la planilla para trabajar con la empresa 1. ¿Ya? Entonces, abrimos la planilla. Ya tenemos listos los parámetros, ¿cierto? Iniciales del mes de enero. Entonces, el próximo mes, cuando comencemos, vamos a esta planilla, ¿cierto? La planilla base, la vamos a duplicar o copiar y pegar y le vamos a poner renombrar y le vamos a poner 02 febrero. Idealmente es que la guardemos en otra carpeta, ¿cierto? Febrero. Entonces trabajamos con los parámetros iniciales de esta y la guardamos y empezamos a generar las planillas de nuestras empresas. ¿Ya? En este caso vamos a borrarla para no confundirnos y vamos a trabajar entonces con empresa 1. Le vamos a poner aquí empresa 1 y el root 777-7, ¿ya? Datos ficticios. Bien, comencemos a trabajar. Tenemos listos los parámetros iniciales. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir al libro de remuneraciones. Entonces vamos a ver algunos casos prácticos para poder
ver distintas variables que podamos encontrarnos en el mes con nuestros trabajadores, ¿ya? Entonces, trabajador 1, Juan Pérez Pérez, ¿ya? Root 1111. Acá vamos a utilizar datos ficticios en este momento. Cargo es el, vamos a auxiliar, ¿ya? Tipo de contrato, y tenemos obra o faena, indefinido, plazo fijo. Vamos a ver primero indefinido. Vamos a probar, vamos a hacerle a don Juan Pérez un contrato indefinido. Préstamo solidario. ¿Tiene préstamo solidario? ¿Cómo saber si nuestro trabajador tiene préstamo solidario? El préstamo del año 2020, que fue con tasa cero, que se iba a comenzar a pagar a partir de octubre del 2021, se iba a empezar a descontar en las planillas de liquidación para que después el trabajador lo pudiese pagar en su formulario 22. ¿Cómo podemos saber? Nos vamos aquí a Servicio de Impuesto Interno, entramos con el root de la empresa, situación tributaria, consulta para empleador, verificar, y aquí consultamos por root, ¿ya? Vamos a probar en este caso con un root, ¿cierto? Consultar, no tiene préstamo otorgado, ¿ya? Entonces, en este caso, este trabajador no tiene préstamo, ¿ya? AFP, ¿qué AFP es nuestro trabajador? Vamos a decir que es de AFP Cuprum. Y salud, FONASA, ¿ya? Inmediatamente se borra la opción de ingresar en un plan de ISAPRE. No tiene cargas, así que no le indicamos. Sueldo base por contrato, ¿ya? Le vamos a hacer a él el sueldo base por el ingreso mínimo mensual, 350.000 pesos. Cantidad de días trabajado, vamos a decir que en enero trabajó 30 días. Gratificación, esto es importante, en el contrato debe ir indicado en un punto aparte la forma en que se le va a pagar la gratificación. Toda empresa con fines de lucro debe pagar gratificación y tiene dos opciones: por el artículo 47, que es el 30% de sus utilidades, o si lo paga por el artículo 50, se exime de repartir sus utilidades, porque eso es la gratificación, es la repartición de las utilidades con los trabajadores. Entonces, como queremos eximirnos de eso, el artículo 50 dice que debemos pagar una cuota mensual, ya que es el 25% de su remuneración con un tope, ¿cierto?, que es el 4,75 ingresos mínimos mensuales dividido en 12, ¿ya? Entonces, ¿vamos a pagarle gratificación por el artículo 50? Sí. Y acá inmediatamente calcula el 25% del sueldo. Luego, en otro caso, vamos a ver si excede este 25% del tope, ¿ya? Horas extras, vamos a explicar inmediatamente las horas extras en este caso. Ya hay dos tipos de horas extra, al 50% o al 100%. Si un día normal de trabajo el trabajador hace horas extras, se le pagan al 50% de recargo. Recordemos que la ley dice que un trabajador no debe trabajar más de 10 horas diarias, ¿ya? Entonces, y no más de 2 horas extras, ¿ya? Así que no puede tener en un día 4 horas extras. Por ley no debiera tenerlo, ¿verdad? Pero aquí estamos marcando las horas extras que trabajó en el mes, ya en un día normal. Ahora bien, si este trabajador trabajó horas extras un feriado o trabajó un feriado que no le correspondía trabajar, las horas extras son al 100%. Entonces aquí debemos poner la cantidad de horas extras. Digamos que el trabajador trabajó, ¿cierto?, durante el mes de enero 6 horas extras. Y ahí le calcula. Ojo que el cálculo no debe considerar, es por el sueldo base, ¿ya? El cálculo de las horas extras es por el sueldo base. No se considera la gratificación en este caso. Y el total imponible es la suma de todos los haberes imponibles. Si existiera un bono adicional, aquí podemos incluirlo, agregarlo. Podemos hacerlo incluso manualmente. Si hay un bono de
un bono de responsabilidad, por ejemplo, lo podemos agregar acá e indicamos el valor, perdón, 45.000. ¿Ya? Y se suma inmediatamente, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a dejar así, ¿ya? Sin ningún otro bono adicional. Haberes no imponibles, colación, movilización, desgaste de herramienta, viático, ¿cierto? Si hubiese una asignación de caja, podemos reemplazar estos nombres e indicarlos aquí. Ojo que eh, cuando hablas de no imponibles es porque no le significa al trabajador mayor renta, ¿ya? Por ejemplo, si queremos aumentarle el sueldo y le agregamos un bono no imponible, en realidad para el trabajador no es renta eso, ¿ya? No se le considera renta para fines legales. Más bien es una asignación que que no se considera remuneración, ¿ya? Por ejemplo, movilización porque tenía que trasladarse el trabajador y nosotros nos comprometimos a pagarle un monto a él, y nos vamos a hacer cargo de su movilización o de su colación, ¿cierto? Viático cuando le asignamos alguna labor en otro lugar, o incluso cuando él utiliza sus propias herramientas, ¿cierto? El desgaste de herramientas. Y la asignación familiar, que por ley, ¿cierto? Si tiene cargas, aquí se va a calcular de manera automática, ¿ya? De acuerdo a lo que indicamos en los parámetros. Finalmente el total no imponible y los totales haberes. Y aquí comienza los descuentos de salud, la AFP, ¿cierto? De cesantía. Note que aquí, al ser contrato indefinido, el 2,4 lo paga el empleador y el 0,6 el trabajador. No hay retención de préstamos solidarios, el impuesto único debemos calcularlo, pero por el valor, ¿cierto? Sabemos que está exento. Total descuento líquido, sueldo, sueldo líquido, sueldo tributable. Y aquí ponemos la fecha de la liquidación. Se fija que aquí indica los descuentos que va por cuenta del empleador. Entonces, ahora ya ingresamos el primer caso. ¿Qué queremos ver ahora? Queremos ver su liquidación de sueldo. ¿Cómo quedaría su liquidación de sueldo? Entonces nos vamos aquí arriba al menú liquidación de sueldo. Entonces ya están ingresados los datos de la empresa. Ojo que aquí cada trabajador tiene un código. Ya nos acordamos que don Juan Pérez es el código 1. Entonces nos vamos a liquidación y ponemos el código del trabajador, don Juan Pérez. Aparece el cargo, aparecen las horas extras trabajadas, los días trabajados, qué AFP pertenece, qué sistema de salud utiliza, su sueldo imponible, tributable, y aparecen todos los datos que tiene que ir en una liquidación. Su alcance líquido expresado en letras, y esto está listo para imprimir. Si usted pone en su computador control P, o ahí le aparece inmediatamente para imprimir o guardar en PDF, guardar como PDF, como usted guste. De esta manera queda lista la liquidación de sueldo. Si queremos ver cómo quedaría el asiento contable, ahí está el asiento contable, ¿verdad? Con la partida doble. El asiento contable de la remuneración y el asiento contable del pago de imposiciones. Lo mismo es si queremos saber cuánto es el cálculo de Previred. Fíjese que aquí dice que a pagar es 109.920, y si revisamos el asiento contable, la cuenta de imposiciones por pagar es de 109.920. Debe coincidir, por supuesto. Este es el primer caso. Veamos otro caso. Segundo caso. Muchas veces ocurre que nos dice el empleador: necesitamos contratar a alguien, pero queremos pagarle solamente 600.000 líquidos. Nos dice, hay que pagarle 600.000 pesos líquidos. ¿Podemos poner en el contrato 600.000 líquidos? No, no. Por ley, en el contrato debe ir el sueldo base, ¿ya? Y tal como dijimos recién, el sueldo base en un punto, y en otro punto cómo se va a pagar las gratificaciones. Entonces, si nos dice ya 600.000 líquidos, ¿cómo sabemos cuánto es el sueldo base de ese líquido? Entonces, en uno de los parámetros de nuestra planilla dice cálculo líquido a sueldo base. Esta es una de las formas más sencillas, ¿cierto? Donde hay AFP y FONASA, ¿ya? O el 7%. Cuando hay UF también se puede calcular. Pero
Ya, nuestro empleador nos dice, queremos pagarle al trabajador 600.000 pesos líquidos. Le preguntamos al trabajador, ¿qué AFP es usted? Ya, nos dice Plan Vital, ¿verdad? FONASA 7%. Entonces queremos pagarle 600.000 pesos líquidos. Y aquí nos indica entonces inmediatamente cuál es el sueldo base. 594.596. Supera el tope de la gratificación, así que se registra aquí de manera automática el monto tope de gratificación. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, si fuese 350.000 pesos, ahí indica el 25% de la gratificación. Pero queremos pagarle entonces, dijimos 600.000 pesos líquido, ¿cierto? Este es el sueldo imponible y este es el sueldo base, 594, 596. Entonces nos vamos a nuestro libro de remuneraciones y ponemos al trabajador 2, Luis Soto, 2 millones. Ya, él es supervisor y en su contrato nosotros calculamos y no le estamos pagando cesantía, así que es un contrato a plazo fijo. Ahora, si fuese indefinido, le pagamos, él debería pagar cesantía, ¿cierto? Y ahí cambiaría el valor, pero lo vamos a dejar a que es un contrato a plazo fijo. Libro de remuneraciones, plazo fijo, no tiene préstamo solidario, ya vimos cómo se puede revisar. Plan Vital, FONASA. Y aquí está, según contrato, el sueldo base es de 594.596. 594.596. Cantidad de días trabajados, 30. Este es el monto que debe ir en el contrato. Ya conversamos sobre la gratificación, ¿cierto? Si le vamos a pagar, ahí está el tope. No tiene hora extra. Y aquí hacen los descuentos provisionales correspondientes y líquido a pagar 600.000 pesos. Ya los descuentos de empleador. Así que ya tenemos 2 trabajadores. Si vamos al asiento contable, agrega al otro trabajador. Vamos a la liquidación de sueldo. Este trabajador está en el código 2 y ahí está su alcance líquido, 600.000 pesos. ¿Ya? Casos, ¿verdad? Muchos casos, pero estamos viendo solo algunos para mostrar la funcionalidad de nuestra planilla. Veamos un tercer caso. Consideremos que otro trabajador, Pedro Pérez, no, ya tenemos un Pérez, Pedro González, como el jugador de fútbol, 33 millones. Y el cargo de él es, vamos a poner que es gerente, ¿ya? Así que como gerente tiene un contrato indefinido. No tiene... vamos a poner que sí tiene préstamo solidario. Revisamos en la página y sí tiene préstamo solidario. AFP tiene Provida. Y en salud tiene ISAPRE, ¿ya? Y el plan de UF de ISAPRE es de, vamos a poner que es 3,44 UFs, ¿ya? No, 5,44 UFs, ¿ya? Entonces por contrato con él pactamos y dijimos que le íbamos a pagar 1.200.000 pesos, ¿ya? 30 días trabajados. Gratificación, ya dijimos que sí, les vamos a pagar gratificación a todos los trabajadores, ¿cierto? No tiene hora extra, ya, no tiene otro bono imponible. Y aquí tiene el total a ver, ya. El sueldo líquido y mire, aquí en la retención del 3% la hizo, ¿verdad? Le dijimos que sí, así que del sueldo tributable es el 3%. Y nosotros vemos aquí que por el monto él está afecto al impuesto único. Esto debemos hacerlo manual, pero nuestra planilla también nos ayuda a poder hacerlo. Mira, aquí nos vamos al cálculo, ya sabemos que el trabajador es Pedro González, nos vamos al cálculo del impuesto único. Entonces busquemos aquí el trabajador, busquemos a Pedro González, ¿ya? Ahí está el sueldo tributable de él,
1.083.500. Esta tabla es importante que también mes a mes la vayamos actualizando en la página de impuestos internos, eh, para que tengamos la información actualizada. Entonces, mire, aquí en la página de impuestos internos aparece la tabla del impuesto único. Entonces, en este caso estamos viendo enero, ¿verdad? Y ahí está, los valores actualizados, ¿cierto? El próximo mes, cuando hagamos las de febrero, van a aparecer, y esto lo debemos cambiar. Lo bueno es que lo vamos a hacer en la matriz, lo vamos a hacer una sola vez, actualizar los valores del impuesto único a los trabajadores, ¿ya? Así que aquí podemos colocar el link para que nos sea más fácil buscar la página de actualización de impuesto único. Entonces nosotros aquí le creamos, esto lo hicimos nosotros, así que le creamos un tramo. Por eso no es copiar y pegar, sino que hay que cambiarlo manualmente, no es mucho. Entonces, si sueldo tributable de 1.083.550 está en el tramo 1. Tramo 1, ¿ya? Si fuese otro tramo, ¿cierto? Lo va a calcular solo. Sabemos que el impuesto único se calcula, ¿cierto? Se multiplica por la tasa 0,04 y se le descuenta el monto a rebajar 29.398. Eso nos va a dar 13.943. Ya, nos vamos al libro de remuneraciones. 13.943 dijimos que era su impuesto único. 13.943. Y esto lo ingresamos manualmente a la planilla, ¿ya? 13.943. 13.943. Y ahí está. Ya tenemos listo su sueldo líquido, ¿verdad? Si revisamos en el asiento contable, aparece aquí el impuesto único, aparece la retención del 3%. Recuerde que estos dos es una cuenta de pasivo, entonces se salda cuando se paga el formulario 29. ¿Ya? Y aquí está el asiento de las imposiciones. 609.762 dice que hay imposiciones por pagar. Eso es del mes completo de los 3 trabajadores. Veamos, cálculo Previred. 609.762. Muy bien. Y allí está su liquidación ahora, liquidación de sueldo. Dijimos que el trabajador 3. Ahí está el monto a pagar, ¿cierto? Con todos sus... mire, fíjese aquí en la planilla de descuentos no aparece ni la retención ni el impuesto único. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Impuesto único, retención. Mire, si ponemos anticipo, como no hay anticipo, no se le descuenta, ¿verdad? Y esto cuadra con nuestra planilla, ¿cierto? Muy bien. En el trabajador 3, el líquido a pagar son 963.284, y si nos vamos a la liquidación de sueldo, 963.284. Fija, agregamos aquí el impuesto único y la retención. Como decíamos, si agregamos otro que no esté aquí, no aparece. Entonces, por ejemplo, si le dimos anticipo, nos vamos al libro de remuneraciones y decimos aquí que le dimos un anticipo de 200.000, ¿cierto? Y el líquido 763.284, e inmediatamente en la liquidación de sueldo aparece el líquido 763.284. ¿Ya? Nos vamos al libro de remuneraciones. En este caso, como no le estamos dando anticipo, ¿cierto? Nos vamos al asiento contable. Aparece nuevamente saldada la cuenta 685.861, imposiciones por pagar, y aquí está lo de Previred también. Así que de esta manera el tercer caso está listo. Asiento contable con imposiciones por pagar cuadra con nuestro cálculo de Previred 685.861. Y el último caso que vamos a ver
es cuando un trabajador se le contrata por tiempo parcial. Cuando decimos vamos a contratar part-time o jornada parcial, ¿cierto? La ley dice que no debe ser, que la jornada parcial es 30 horas, ¿verdad? De 30 horas hacia abajo se considera una jornada parcial. De 31 horas hacia arriba es una jornada ordinaria, que el tope es de 45 horas. Entonces, ¿cómo calculamos la jornada parcial? Aquí tenemos cálculo de jornada parcial, ¿verdad? Y aquí está puesto acá el cálculo. Entonces la jornada ordinaria es de 45 horas, el contrato de trabajo se lo vamos a hacer por 30 horas y el ingreso mínimo es de 350.000 pesos. Entonces este es el monto del cálculo de la jornada parcial, 233.333 pesos. ¿Ya? Cuando un trabajador lo contratamos por 35, 40 horas, ¿cierto? Claro, por ley el mínimo es de 355.000 pesos con un tope de 45 horas. Entonces, si lo contratamos por 40 horas y quisiéramos parcionarlo, ¿cierto? Pagarle proporcional, también podemos calcularlo aquí. Debemos revisar bien la ley, ¿cierto? Si nos permite hacerlo por el tipo de trabajo, ¿cierto? O simplemente, aunque trabaje 40 horas, le hacemos el contrato por el ingreso mínimo, que es lo que dice la ley, ¿cierto? Pero ahora estamos hablando de jornada parcial. Y la ley sí nos permite que en jornada parcial de 30 horas le paguemos un proporcional al sueldo mínimo, 233.333. Entonces, aquí vamos a contratar entonces de manera parcial a otro trabajador, ¿cierto? Aquí y su trabajo va a ser de auxiliar también y con un contrato indefinido. Vamos a decir que sí tiene. Y Cuprum FONASA 233.333 30. Y artículo gratificación tiene que ir, aunque el contrato sea contrato parcial, la gratificación debe ir. ¿Ya? La regla de las horas extras también son las mismas para los contratos de jornada parcial o contratos de jornada ordinaria. Se hacen los cálculos, ¿cierto? Y ahí está el líquido a pagar. Y fíjese que aquí le paga el sueldo tributable de 236.133, donde se calcula la retención del 3% del sueldo para la devolución del préstamo solidario. ¿Ya? Vamos a hacer en este caso que le estamos pagando un bono adicional. Por este mes le vamos a pagar un bono adicional de 35.000 pesos imponible. Todos los bonos que constituyan renta para el trabajador deben ser imponibles. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a la liquidación de sueldo. ¿Cómo queda su liquidación de sueldo de este trabajador 4? ¿Ya? Se fija que aquí en este momento no aparece el bono. Nosotros sabemos que le pagamos un bono, así que lo agregamos aquí. Bono adicional de 35.000 pesos. Y ahí está su alcance líquido. Y podemos imprimir la liquidación. Se pueden revisar muchos casos, ¿verdad? Pero lo que queríamos hacer es ver la funcionalidad de esta planilla, que simplificará mucho el trabajo, tanto laboral como contable, puesto que el asiento contable también aparece y se puede ir registrando en el libro diario. Así que una vez que terminamos el mes, guardamos y cerramos la planilla. Y ya sabemos ya que para abrir el próximo mes tenemos que crear la copia del archivo base, le ponemos el mes, vamos a los parámetros, actualizamos parámetros y comenzamos a generar nuevas planillas para una segunda empresa, ¿cierto? Entonces, enero, empresa 2, planilla remuneraciones. Y entonces tenemos una planilla por trabajador por mes. Entonces ahí, si queremos crear una carpeta, ¿cierto? Empresa 1, y vamos llevando las planillas por mes, ¿cierto? En cada carpeta, ahí de acuerdo al orden que cada uno establezca.